2. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Gracias por estar acompañándonos cada semana para tener el estudio de la Palabra de Dios, que espero que tú ya la tengas contigo y también quizás sería conveniente papel, lápiz para poder tomar nota de todos los versículos que vamos hablando para luego poder seguir repasando. Así es. Entre programa y programa todo lo que hemos dicho aquí para poder aprender más de lo que dice su palabra. Recuerden que lo único que quiere Dios es enseñarnos, y no solamente a nosotros, también a todos ustedes. Así que si en la semana ustedes simplemente oran, piden al Señor que les dé sabiduría, el Señor se encargará de mostrarles aún más cosas de las que podemos decir en el corto tiempo que tenemos este programa. Así es. Y bueno, medios que tú tienes para poder comunicarte con nosotros, más rápido, más simple, te vas allí a www.radiomeser.com, que es la página de nuestra radio, y al final de la página tienes todas las formas de poder comunicarte con nosotros. A su vez también van a ir apareciendo en pantalla la página de la radio, teléfono, correo electrónico. Exacto. ¿Sí? Pero también te pedimos en forma muy especial que tú le des like, me gusta y comparte con otros este programa también. Así poder otros tener la oportunidad de poder aprender más de la palabra de Dios. Recuerden lo que hemos dicho en otras ocasiones también, no tienen que pedirnos permiso para compartir. Esto es completamente gratis y libre y lo pueden compartir todas las veces que quieran y con todos los que quieran. Así es, así es. Alba, comenzamos con una oración y seguimos y empezamos con el estudio de la palabra de Dios. Sí. Amante Padre, gracias por estar acompañándonos. Permita ahora que al abrir su palabra podamos aprender de ella y sea usted quien venga a hablarnos hoy. Sí, Señor. Señor, nos encomendamos en sus manos y en forma muy especial que el Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno. Amén. En su nombre, amén, 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 y amén. amén. Estamos haciendo el estudio en profundidad del libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia. Y lo vamos complementando con Daniel, como así también con otros pasajes de la Escritura. Estamos más precisamente en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis y, afinando más la puntería, estamos en el versículo 5. Habíamos venido viendo distintas características que tenían este grupo especial que se encuentra en este momento de la historia futura del universo, frente a Dios. Obviamente esta es una escena que se da después que Cristo ha venido y dijimos que tenía ciertas características. La última característica que habíamos visto era que en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha, como dice el versículo 5, delante del trono de Dios. Son personas que se han acostumbrado, personas que han pedido la ayuda a Dios para que su carácter haya sido transformado de forma tal que les permite ahora estar en la presencia de Dios mismo. Así es. Pero así yo sé que hay otros pasajes que hablan de que a lo que se está refiriendo aquí el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Por supuesto, así es. Y te invito a que busques allí en la palabra de Dios también en el libro de Mateo capítulo 28 y en el versículo 19. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, estas personas son discípulos. Discípulos. No es simplemente un seguidor. ¿Ok? Pero también vamos a complementarlo en el mismo libro que estamos ahora allí en Mateo. Vamos al capítulo 24 y en el versículo 14. Unas hojitas más atrás, Mateo capítulo 24, el verso 14. Dice allí, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Interesante, porque ¿cómo es que se va a predicar en los últimos tiempos? Nuestra vida es la que va a predicar. Así es, con nuestro ejemplo. Exactamente. Otros versículos. Ahora nos vamos al libro de Marcos. ¿Qué te parece, algo? Sí. Marcos, capítulo 16 y en el verso 15. Marcos, capítulo 16 y en el versículo 15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, estos que no tienen mentira, que no tienen, sin tacha están delante de Dios, están reuniendo todas estas características también. Así es. Unas hojitas más atrás, nos vamos al capítulo 13.
y en el versículo 10. Y Alba, mientras tanto, te iba a pedir si puedes buscar 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Pero ahora vamos a leer Marcos capítulo 13, versículo 10. Y allí dice: y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Antes de qué? Antes de que el Señor venga. Antes de que el Señor venga. ¿Okay? Exacto. ¿Qué nos dice 1 Corintios capítulo 9 y en el versículo 16? Porque si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, pues me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. O sea, esto es lo que hacen estas personas que están sin mancha. Pero a su vez, no solo eso, sino que como dice el versículo que sigue de Apocalipsis 14, Daniel, el versículo 6, si me permites, para que podamos justamente Adelante. complementar Sí, con lo que venimos diciendo. Dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y habíamos visto, entre otras cosas, de que ese ángel somos nosotros, y estamos viendo paso a paso cómo nosotros tenemos que cumplir eso. Y en todo momento nos va indicando que prediquemos el evangelio, que prediquemos el evangelio, que prediquemos el evangelio. Así es. Y vamos a ver qué es lo que va a suceder también. Vámonos al libro de Hechos. Libro de Hechos, ¿sí? Capítulo 1 y los versículos 8 y 9. Y allí dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, volvemos a lo mismo que decíamos. Tenemos que predicar el Evangelio. ¿Cómo? Mediante el poder que nos da el Espíritu Santo. Y en el versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, esa fue la ascensión de Cristo. Exactamente. La última comisión que da Cristo en persona, ya había dado esta misma comisión, que lo vimos recién en Mateo 28, el versículo 19, pero la reitera una vez más, y ya dejando esta tierra, es la de la predicación del Evangelio. Así es. Y es por eso que hoy más que nunca hemos de predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Así es. ¿Y por qué? Porque dado que el tiempo que le queda, y sabemos por todo lo que vemos a nuestro alrededor, a este mundo, es muy corto, y todos, sin excepción, escucha bien, todos y sin excepción, han de saber de Cristo, su amor y su plan de salvación. Qué responsabilidad que estamos teniendo, ¿no? Así es. Una tarea que, como dicen los ángeles, quisieran hacer, el Señor nos la ha encomendado a nosotros. Qué responsabilidad y qué privilegio. Como decía el apóstol Pablo, se goza en la predicación del Evangelio. Así es. Y también, Alba, todos necesitamos conocer, a fin de que se les dé y se nos dé la oportunidad de elegir a quién vamos a servir. Este ángel, o mejor dicho, este pueblo, tiene un mensaje que es, ¿cuál? El Evangelio eterno. Así es. ¿Para qué? Para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Y como dice su palabra, a toda nación, tribu, lengua. Exactamente. Y hoy hemos de empeñarnos como nunca en usar todos los medios que el Señor nos ponga a la mano para la proclamación de este Evangelio. Es un Evangelio que se caracteriza por ser eterno, pues Él mismo es eterno. ¿Y desde cuándo? Desde un inicio. Exactamente. Y es un Evangelio que, basado en el amor, nos lleva a Cristo para vivir eternamente con Él. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe desear, debe sentir. Y este Evangelio es el mismo porque el dador del mismo sigue siendo el mismo y no cambia. No cambia para nada. En Números, capítulo 23 y en el versículo 19, vamos a ver qué nos dice allí su palabra.
23, 19, Sí, dijiste, ¿verdad? sí. Ustedes busquen también en sus Biblias para que puedan ir investigando de la misma manera que nosotros lo estamos haciendo aquí. ¿Qué nos 23, dice allí, por 19 favor? dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no ejecutará? O sea, a diferencia de los hombres, que pueden ir para atrás y para adelante con las cosas, Dios no. Dios no cambia. Cuando Dios dice, es así, es así. Es blanco, es blanco. Por lo tanto, el evangelio es de esta forma, es de esta forma. Y dijo, hay que predicarlo, hay que predicarlo. Vamos a ver otros versículos que nos van a ayudar. Ve buscando allí, Alba, el libro de Isaías capítulo 40, por favor. Isaías 40. Isaías 40. Y yo te voy a pedir que busques también allí Mateo 24, 35. Mateo capítulo 24 y en el verso 35 que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Perfecto. Clarito. Perfecto. Es el mismo evangelio. Es El un mismo, evangelio no cambia. eterno. Las mismas palabras, y en las mismas palabras que cada uno de nosotros debe de predicar, sin hacerle cambios, ni agregarle nada, ni un punto, ni una coma. ¿Qué nos dice Isaías capítulo 40, versículo 8? Es un pasaje muy conocido. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Muy interesante. Léeme también, por favor, el versículo 28. Mismo capítulo, Isaías capítulo 40, el versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es el Dios eterno, es Eterno. Jehová. Interesante que nos dice que es un evangelio para guardarlo solo para el fin de semana. ¿Ok? No solamente para el fin de semana o para esconderlo de los demás, sino todo lo contrario. ¿Es para qué? Para predicarlo a todos. Pero también te invito a que veas lo que nos dice Mateo capítulo 5 y en el verso del 13 al 16. Mateo, volvemos al libro de Mateo. Estamos viendo hoy que la Biblia es la que nos contesta todas las preguntas a todas nuestras dudas. Exactamente. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. ¿Lo tienes allí? Sí, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¿Hasta qué versículo era? 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, no es un evangelio para ser ocultado, como dice acá, debajo de un cajón, ¿verdad? Ni cosa por el estilo, sino que es un evangelio para ser dado a conocer. Y como decía al comienzo también, Alba, vosotros sois la luz del mundo. Y cuando dice vosotros, ¿a quién se refiere? A los hijos de Dios. A los hijos de Dios. Exacto. ¿Ok? Así que necesitamos ir y predicar de este evangelio. Exactamente. ¿Qué Pero evangelio? El que decíamos eterno. Eterno, así es. Y quizás tú te puedes preguntar, pero ¿cómo harán aquellas personas que por su timidez no se suben a una tarima para predicar? Bueno, tenemos la respuesta. Es que no se trata de predicarlo solo de palabra, sino con nuestro ejemplo. ¿Cómo eres hacia los demás? Recuerda lo que dice Mateo 24:14. Vamos a leerlo nuevamente. Sí. ¿Qué nos dice allí? Mateo 24:14. Así es. Ya lo leímos, pero vamos a reiterarlo. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Ok? Dice, será predicado por testimonio. Lo dice todo allí, por testimonio, ¿ok? O sea, tu vida, nuestra vida se transforma en la Biblia que muchas personas leen a diario y leerán. Así es. Pero nuestra vida puede llevar el verdadero evangelio o el falso. Cuidado. ¿Ok?
Y cabe preguntarnos cuál de los dos estamos dando a conocer. Sí, Señor. Y por ello, es hora de ser 100% de Cristo, sin importar que el mundo nos rechace. Después de todo, debemos tener el mismo sentir que tuvo el apóstol de no querer agradar a los hombres, sino ¿a quién? A Cristo. Así es. A pesar de que le costó latigazos, cárcel y todo lo demás, Pedro siempre sostuvo lo mismo. Así es, así es. Ahora, sigamos al versículo siguiente de Apocalipsis. De Apocalipsis 14, o sea que vamos a leer ahora el versículo 7. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7. Y allí nos dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Uh-huh. Que esto nos remonta también al Génesis, ¿no? Sí, ¿Okay? sí. Este ángel ahora anunciará el mensaje y lo hace con voz, ¿cómo? Gran voz. Gran voz, potente, con fuerza, con ganas. Y es necesario que este mensaje sea oído por todos. Y es un mensaje muy, pero muy importante que todos deben de escuchar. Así es. Cuando queremos llamar la atención de alguien, sobre todo si hay mucho ruido, hay mucha gente alrededor, mucho ruido, y tendemos a emplear un volumen de voz más fuerte que el habitual. Así es. No vamos a decir, hey, aquí, ¿me escucha? Salud. Gracias. ¿Okay? No, lo hacemos con voz fuerte, con voz potente. Exacto. Hey, escúchenme, por favor. Exacto. Y hasta llegamos a gritar si vemos una situación de peligro. Claro. Indudable. Y sacamos un grito que hasta que... Nos puede asombrar a nosotros mismos. Así es, ¿de dónde salió ese grito? Exacto. ¿Okay? Y la gente nos puede quedarme y decir, ¿y ese grito salió de ti? Nunca te escuché gritar tan fuerte. Exacto. Dice, bueno, en este caso, se ha de atraer la atención de todos los pobladores del mundo a un mensaje que es tremendamente importante, pues de su aceptación, ¿qué depende? La salvación de la persona, de quienes te rodean. Si será importante entonces este mensaje que tenemos que dar. No lo podemos ocultar, no lo podemos callar, no podemos dejar de mostrarlo en nuestra vida, porque el aceptarlo dependerá la salvación de la persona. Razón por la cual tampoco podemos dejar que las voces que traen un evangelio falso predominen sobre las que traen el evangelio verdadero. Así es. Por eso el ángel lo dice a gran voz. Tiene que ser escuchado. Así es. Tristemente, el ruido que rodea y a veces ensordece a la gente es cada vez más fuerte. La gente vive más preocupada por lo material y por sí mismo que por cualquier otra cosa. Y sus oídos han sido saturados por mensajes falsos que llevan a la adoración de cualquiera y cualquier cosa antes que a Dios. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, por esto que hemos estado hablando hasta aquí, es necesario llamar la atención a la gente. Hemos de proclamar el mensaje con certeza, con convencimiento y vivir acorde al mensaje, ¿sí?, que proclamamos. Eso es darlo en alta voz. Y Juan destaca algunos puntos muy, pero muy importantes dentro de ese mensaje. Y vamos a ir viendo un poquitito este mensaje. ¿Okay? Primero, nos llama a reverenciar a Dios, a acercarnos a Él con el respeto que merece por ser Dios. Ese respeto involucra lealtad y una sumisión completa a su divina voluntad. Sí, señor. Eso es temer a Dios. Es temer a Dios. Exacto. Así es. Y te pregunto, ¿te has percatado cómo cada vez más aparecen personas burlándose de Dios? Tristemente. Las Así redes es. sociales a veces están inundadas de personas burlándose de distintas maneras, porque a veces lo hacen en forma chistosa, con bromas. Ahí está, otras usan su nombre en vano, absurdas, etcétera, etcétera. Digo,
Pero sí, hay muchas personas burlándose de Dios. O ridiculizando a los cristianos por creer el mensaje de Cristo. Por querer predicar de su palabra. Vamos a decir, se han minimizado todo esto y están haciendo hasta lo imposible para tomar su nombre en vano. ¿Ok? Rebajando sus requerimientos, menospreciando su sacrificio o sustituyéndolo por tradiciones. Y es hora que pongamos a Dios en alto, pero para ello debemos hacerlo primero en nuestras vidas. Así es. Debe ser el único en nuestra vida que ocupe el primer lugar en ella. Tristemente, las personas están adulterando con los dioses del placer, el hedonismo, del materialismo. Por eso, la importancia que tiene este mensaje y que debe ser proclamado a toda voz, con fuerza, con ganas, es hora de servir únicamente a Dios. Así es. Tal como Josué llevó al pueblo de antaño a decidir a quién iban a servir. Este mensaje está haciendo lo mismo con el mundo y obviamente con nosotros, que nos llamamos cristianos. Pero el mensaje no para ahí. Vamos a leer nuevamente lo que dice el versículo 7 para mantenerlo en nuestra mente. ¿Qué nos dice allí, Alba, por favor? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ok. Allí nos llama a darle reverencia a Dios, pero también a darle gloria, alabanza al único que la merece. Vamos a buscar otros versículos de la Biblia que nos hablan de ello, Alba. Te invito a buscar allí, y a ti también, allí en tu casa, en tu Biblia, Salmos capítulo 115, versículos 1 y 2. Es uno de mis pasajes predilectos, el Salmo 115, sobre todo el versículo 1. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? O sea, es bien claro, al único que le corresponde la honra, la gloria, a Dios. Así es. Nada más que a Dios. Y te invito a buscar allí en 2 de Pedro, capítulo 3 y en el versículo 18. 2 de Pedro, capítulo 3 y en el verso 18. Nos dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Qué hermosas palabras. Nos unimos al apóstol Pedro. Así es, así es. Y la palabra de Dios es bien clara al respecto. Entendamos que el gran conflicto en el que estamos inmersos desde el inicio tiene que ver con la adoración y más específicamente a quien vamos a rendírsela. Exacto. ¿Okay? Evidentemente, el Señor sabía que en los tiempos finales, como nunca antes se vio, el adulterio espiritual sería tremendo y es por ello que nos está llamando a reaccionar y cambiar de rumbo. Si es que hasta ahora no le hemos dado la honra a Dios únicamente. Pero necesitamos entender que Dios es un Dios que no comparte su adoración con nadie más. La Biblia es clara en que no se puede servir a dos señores. Por eso te invito también a ver qué nos dice Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6 y en el verso 24. Sí, por favor, Alba. Dice, ninguno puede servir a dos señores,
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es claro. ¿No es así? No se puede servir a Dios. O estás con Dios o no estás, O no con, estás Dios. con Dios. En este caso acá pone el ejemplo de las riquezas, pero se puede poner cualquier otra cosa. Cualquier otro ejemplo. En pocas palabras lo que dice es lo que decíamos hace un ratito. O Dios o no Dios. O no Dios. Sí. O le servís o no le servís. No hay opción. No hay más O opciones. sea, son dos opciones. O lo sigues o no lo sigues. Exacto, no hay un camino en medio. Así es. Pero bien, sigamos con el versículo 7. Pues hay mucho más para extraer del mismo. Dice allí también el versículo 7 que hemos de reverenciar a Dios. Así es. Darle honor y gloria por un motivo específico. Porque, ¿qué leemos allí? ¿Lo vuelvo a Dice, leer? por favor, sí. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Y qué es lo que leemos allí? La hora de su juicio ha llegado. Obviamente no es una hora como quien dice a las 2 de la tarde o a las 7 de la mañana. No. Indica que el tiempo ha llegado, el tiempo en que se juzga a cada uno ha llegado. El verbo está conjugado en presente. No dice que llegó ni que llegará, sino que ya está aquí, ha venido. Y obviamente está hablando del juicio que comenzó, ¿cuándo? En 1844 y que aún se está llevando a cabo en este mismo momento. Y sabemos que este juicio estaba representado por el día de la expiación. ¿Okay? Y podemos repasar un poco de lo que acontecía en ese día en el pueblo de Israel para que podamos entender con mayor claridad el juicio que se está dando hoy. Yo te sugeriría que antes de que entráramos a ver justamente todo lo del día de la expiación, lo que significaba y demás, ¿qué te parece si paramos por aquí? Para que podamos reflexionar en lo que ha sido hasta ahora la primera parte de estos versículos diciendo, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Pensar en eso, analizarnos cada uno, hacernos un autoexamen y decir, bueno, ¿realmente estoy dándole reverencia a Dios? ¿Estoy testificando con mi vida del verdadero Dios? Estoy mostrándole a otros, o sea, ¿qué Biblia están leyendo otros en mí? Okay. ¿Te parece? Porque el tema que sí. viene ahora es bastante grandecito y no me gustaría que de repente quedara colgado y eso pudiera dar a confusión algunas ideas, porque esto es muy importante que lo entendamos, lo que significa el hecho de que estamos pasando por un juicio, el tipo de juicio y que tiene como el antitipo ni más ni menos que el día de la expiación. Así es. Ok, no hay problema. Seguimos el próximo programa entonces y te agradecemos por habernos acompañado aquí en este programa y quizás para algunos puede ser un poco largo, pero para otros no, pero te invitamos a que lo puedas aprovechar al máximo y aprender. Y si tienes dudas, te invitamos a ir a los programas anteriores también de Develando las Escrituras. Allí vas a poder ver todo lo que venimos analizando para poder entenderlo mejor. Y si es la primera vez que nos ves, te invitamos a que vayas allí a YouTube, en nuestra página de Nuestras Voces en el Desierto. Y allí en ese canal vas a encontrar todos los programas de Develando las Escrituras. Suscríbete también para que YouTube te avise inmediatamente cuando ponemos el video al aire. Así es. ¿Terminamos con una oración, Alba? Amante Padre, agradecido estamos con usted por habernos enseñado y por haber permitido que podamos estudiar de su palabra, poder entenderla y poder razonarla. Ayúdanos a poder comprender cada cosa y que, Padre, podamos tomar una decisión, la decisión correcta de seguirlo a usted y no a otros dioses. Sí, Señor. Padre, ayúdanos para poder seguir adelante en estos tiempos que estamos viviendo y que podamos cada día acercarnos más a usted. Amén. En su nombre, amén. Amén. Y amén. Nuevamente, gracias por habernos acompañado y te esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Que Dios los bendiga.